Este, ese de artículo, no sé qué es, 60 razones que obligan a rechazar la nueva misa. Es un artículo de los lefebristas, de Brasil son estos, pero están por todo el mundo. Bueno, en primer lugar, ¿saben ustedes cuál es la nueva misa? Saben que hay diversos ritos en la iglesia. Acá hay es un trabajo que hizo un sacerdote acá en la Universidad de Cuyo, de los distintos ritos de la misa. En Occidente, rito romano, rito francés de Lyon, rito bracarensis, que no sé de dónde es, rito de los dominicos, los frailes dominicos, rito de los cartujos, de los carmelitas, rito ambrosiano, eso en la ciudad de Milán, Italia, rito mozárabe, eso es en España, en Toledo creo que es, ¿no? De España. Hay diversos ritos. Y en Oriente, ustedes conocen quizás el rito maronita, que es bien distinto del rito romano. Y está el rito esloveno. Hay eslovenos acá, ¿no? Tienen rito propio también los eslovenos. Los rusos tienen rito propio, los griegos, los egipcios. Hay diversidad de ritos. Bueno, entonces, esta carta o este escrito, lo primero que habría que decir, ¿por qué llaman la nueva misa? La nueva misa se refiere a la misa que celebramos habitualmente en las parroquias, ¿no? El rito romano nuevo, o también llamado novus ordo, o rito nuevo. Se llama romano porque el rito romano antiguo y el rito romano nuevo se hicieron en Roma, la ciudad de Roma. El rito romano tradicional, ¿alguno conoce ese modo de celebrar la Santa Misa? ¿Alguna vez fueron? ¿Sí? ¿Vos fuiste? ¿Quién celebró? ¿En dónde? ¿Acá atrás? ¿Acá atrás qué es? ¿Los lefebristas? Ah, en los lefebristas, por ejemplo, ¿no? Pero también en la catedral celebraban, la catedral de acá de Mendoza, durante varios años celebraron el rito romano tradicional. Bueno, se dice rito romano, eso tiene algunas partes, algunas oraciones que vienen desde San Pedro, o sea, de los orígenes de la iglesia. Por ejemplo, hay una oración que dice, cuando consagra la sangre de Cristo, dice, Jesús, después de haber consagrado el cuerpo, dice, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, este es el cáliz de mi sangre. Entonces cuando dice, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, se refiere al cáliz que usó Jesucristo en la última cena. ¿Se acuerdan de la leyenda del Santo Grial? ¿Estudiaron eso? No, bueno, es una leyenda muy antigua, que el cáliz que utilizó Jesucristo en la última cena, lo guardó San Pedro. Y solamente el Papa, si San Pedro y todos los papas, podían usar este cáliz para celebrar la Santa Misa, porque era el cáliz que usó Jesucristo, y nadie más lo podía usar. Entonces, en el año 200 más o menos, ¿no? 200 y algo, ¿se acuerdan que en los primeros siglos hubo una gran persecución contra los cristianos? Entonces, muchas gracias, había un diácono llamado Lorenzo. ¿Se acuerdan de San Lorenzo? Este diácono estaba en la ciudad de Roma, encargado de cuidar el Santo Grial, el Santo Cáliz de Cristo. Entonces cuando lo agarra el emperador romano, pagano, que lo quería matar, dice, entrégame el cáliz de Cristo. Y él dice, no. Entonces lo esconde y se lo llevan a España, el cáliz. Y hoy día está ese cáliz en España, en la ciudad de Valencia, en la catedral. Ahí se guarda ese cáliz, ¿no? Quiero decir que esa oración
de la consagración de la sangre de Cristo viene desde San Pedro, desde los orígenes del cristianismo. Bueno, pero después todos los ritos distintos que hay en la misa, decíamos el rito romano tradicional, el rito romano nuevo, el rito carmelitano, el rito dominicano, el rito maronita, ¿qué otro dijimos? Cartujo, ¿cuál? Ucraniano, ambrosiano, esloveno, ruso, egipcio, el copto que es el egipcio, rito copto, ¿no? Todos esos son diversas maneras de celebrar la única misa, que es la misa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Es como si dijéramos, hay una obra de Bach, se llama Jesús, Alegría de los Hombres. Muy linda realmente, ¿no? Se puede tocar con guitarra, con piano, con órgano, con violín, con violonchelo, o se lo puede silbar también. Son distintas maneras de expresar la misma melodía, la misma obra, Jesús, Alegría de los Hombres. Entonces la misa, los diversos ritos que existen, son diversas maneras de realizar la misma misa, es decir, la misa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende más o menos, no? Por eso cuando los lefebristas dicen la nueva misa, está mal dicho, porque ellos dicen la misa de siempre y la nueva misa, clasifican así, ¿no? La misa de siempre quiere decir la misa de Cristo celebrada en el rito romano tradicional, y la misa nueva es la misma misa pero con otro rito, el rito nuevo. Pero ellos dicen no, la misa de siempre es la nuestra, esta es una misa que no tiene nada que ver con la tradición, algo así. Pero está mal dicho, es una expresión equívoca, falsa. Tendría que decir el rito antiguo y el rito nuevo, pero la misa es la misma de siempre. Si la misa celebrada, el rito nuevo, o el rito copto, o en el rito maronita, es la misa de siempre. Cualquier misa que sea la misma misa de Cristo, es la misa de siempre. ¿Cuándo celebró Cristo la misa? En la última cena. La última cena y el Viernes Santo. Porque en la última cena convirtió el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Y el Jueves Santo se ofreció a la muerte redentora. Esa es la misa de Jesucristo. Bueno, y después, ¿se acuerdan ustedes de la Reforma Protestante? Lutero, Calvino, Enrique VIII, los protestantes modernos, ¿cuáles son? Los mormones, testigos de Jehová, evangelistas, no sé qué otros hay acá, en Mendoza. Adventistas, y etcétera. La misa protestante, lo primero que hizo Lutero sobre todo, suprimió la transubstanciación. ¿Sabe lo que es la transubstanciación? Vos sí, porque tenéis que saberlo, pero ¿lo saben? Cuando el sacerdote, cuando dice esto es mi cuerpo, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Y cuando el sacerdote dice este es el cáliz de mi sangre, el vino se convierte en la sangre de Cristo. Entonces está el cuerpo y la sangre. Entonces, Lutero suprime la transubstanciación y también suprime en la misa el sentido del sacrificio, porque en el catecismo dice la misa es la renovación incruenta del mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo se ofrece sacrificio sin morir en la misa. No es que muere en cada misa, Cristo ya murió y resucitó, listo. Entonces Lutero quita la transubstanciación, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo, y el sacrificio redentor. Por eso entonces la misa protestante no es misa, no es la misa de siempre, es otra cosa, que no es la misa de Cristo, eso quiere decir. En cambio la misa, todos los ritos católicos, el rito romano tradicional, el rito romano nuevo, si mantienen la transubstanciación y el sacrificio de Cristo, son la misa de Cristo, la misa de siempre. ¿Ve? Con distintas ceremonias, en distintos idiomas. Los maronitas
la misa de los maoristas tiene que ser en arameo. En general lo hacen en castellano, pero algunas partes lo hacen en arameo, porque es el rito de ellos, ¿se dan cuenta? Y es la misma misa. Los coptos lo hacen en copto, es decir, en egipcio, un egipcio antiguo, ¿no? Los griegos lo hacen en griego. Es la misma misa, con distintas modalidades. Eso es muy importante que lo entiendan. Pero la misa protestante no es la misa de siempre, porque no tiene ni transubstanciación ni el sacrificio de Cristo. Bueno, pero Lutero, que no era sonso, aunque era un hereje Lutero, ¿no? Lutero cambia la religión. Pero, hicimos la misa, toda la gente va a misa. Supongamos que yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Yo celebro la misa, y en la parte de la consagración, yo digo en voz baja, esto no es el cuerpo de Cristo. Pero en voz baja lo digo, ustedes no escuchan nada. Entonces no se enteran que yo no realicé la consagración, la transubstanciación. Ustedes no se van a enterar. Porque yo apago el micrófono, ¿viste? Y digo, esto no es la sangre de Cristo, así. Entonces Lutero hizo eso. Cambiemos, suprimamos la transubstanciación, pero en voz baja, que nadie se entere, para que la gente no se dé cuenta que le estamos cambiando la religión. Ve que era astuto, como serpiente, como el diablo. Por eso entonces la misa de Lutero no es la misa de siempre. Los lefebristas dicen la misa de siempre se refieren al rito romano tradicional, pero no toman en cuenta los otros ritos que existen. Pero el rito romano tradicional, o sea, ¿cuándo empezó la Iglesia Católica? ¿En qué año empezó? ¿El año pasado? Pentecostés. Bueno, en Pentecostés, en la muerte de Cristo en la cruz, pero sí, con Cristo empezó la Iglesia. Y la misa tiene 2000 años de antigüedad. O sea, la misa, como vemos, es la que celebró Jesucristo el Jueves Santo, en la última cena, y el Viernes Santo en el Monte Calvario. Esa es la misa de siempre. No la misa de los lefebristas, porque ellos se refieren al rito. Y el rito romano no lo hizo Jesucristo. ¿En qué idioma celebró Cristo la misa? En arameo. ¿Y qué le hizo las lecturas del Evangelio en la misa Jesucristo? No estaba escrito el Evangelio todavía. Leyó, dicen los salmos, dice el Evangelio. La lectura de los salmos, quizá de los profetas también, pero los salmos sí. No leyó el Evangelio. Ven que el rito es distinto. Y después, cuando consagró su cuerpo y su sangre, los apóstoles se pusieron de rodillas. No entendían nada los apóstoles. Es decir, el rito romano, que celebran el rito romano tradicional, del cual insisten tanto los lefebristas, no lo hizo Jesucristo. El rito, la ceremonia, lo que hizo Jesucristo es la misa de siempre, la transubstanciación y el sacrificio. Y eso en cualquier rito, cualquier misa que ustedes van, si es misa católica, tiene transubstanciación. Ahora, si en una misa, un sacerdote, como yo he visto en Córdoba, sobre todo acá no sé, pero en Córdoba, un sacerdote el día del Corpus Christi, la fiesta de la Eucaristía, ¿no? Viste que hay procesión y todo, ¿no? Para Corpus Christi. El día de la fiesta del Corpus Christi, en el sermón, digo que eso de la transubstanciación no existe. Que el pan sigue siendo pan, que el pan no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo y nada. Entonces, ese sacerdote celebra la misa con toda la ceremonia igual, pero no es misa. No es la misa de siempre. Porque no es la misa de Cristo, sino es transubstanciación. Imagínense. ¿Qué es? ¿Nunca vieron una película donde se celebra la misa? Por ejemplo, la vida del Padre Pío. ¿No la vieron? Y ahí celebra la misa, pero es una película. Y nada más. No es una misa de verdad. No es la misa de Cristo. Es una ceremonia. Encima el actor no era sacerdote, el actor era no sé qué. No importa. Pero no era sacerdote. Entonces, es una ceremonia para la película.
La ceremonia es igual que la misa, pero no es misa. Porque falta la esencia de la misa, ¿cuál es? La transubstanciación. Y el sacrificio. Las dos cosas. Es decir, Jueves Santo y Viernes Santo. Ahí está la esencia de la... Si falta eso, no es misa. Por más que esté toda la ceremonia. Y entonces, la misa luterana, eso en Alemania sobre todo, ¿no? Y la misa anglicana en Inglaterra, si ustedes la miran, está por internet, por YouTube, es muy igual a la misa de rito romano tradicional. En latín, ¿no? Después como celebran mirando hacia la imagen de Cristo crucificado, de espalda a los fieles, con todas las oraciones, con incienso, en la consagración del pan, eso te dice en latín: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y es así, tal cual, ¿viste? Pero no cree en la transubstanciación. Y después cuando toma el cáliz, dice: este es el cáliz de mi sangre, etc. Igual, pero no cree en la transubstanciación. Así que el rito es igual, la ceremonia, pero no es misa. No es la misa de siempre. No es la misa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende más o menos, no? Bueno, entonces vamos a ver esto. 60 razones que obligan a rechazar la nueva misa. No vamos a ver las 60, pero algo que vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es la primer falacia en el título? La nueva misa. Claro, nueva misa. La nueva misa sería la de Lutero, por ejemplo, que no es la misa de Cristo. Se refiere al nuevo rito romano, porque además, en general, los lefebristas no saben, o saben pero no se fijan en todos los ritos distintos del rito romano. Para ellos el rito romano es lo único que puede haber. Bueno, dice así. Primera razón por la cual no hay que ir a misa nueva, como dicen ellos, ¿no? Porque la misa nueva es equívoca y ambigua. Es usada también por los protestantes. Y cita acá un escritor, a ver si lo encuentro, un escritor que era inglés, de Estados Unidos era, Julian Green. Era un muchacho, en 1916 se hizo católico, era protestante. Se hace católico en 1916 y entonces dice acá la objeción 33, ¿no? Muchos protestantes que se han convertido al catolicismo quedaron escandalizados al ver en la misa nueva la misma misa a que ellos asistieron cuando estaban en el error. Uno de ellos, Julian Green, llegó a preguntarse: ¿para qué me convertí? Pero la misa nueva, como dicen ellos, ¿en qué año se hizo? 1970. Es decir, que Julian Green era protestante, se hizo católico y se dio cuenta que el rito católico de la misa tradicional es el mismo rito que el rito, en el caso de los anglicanos, que el rito Sarum, así se llama, ¿no? Que el rito anglicano. Y acá lo ponen como argumento contra la misa nueva. Pero en 1916 no existía la misa nueva, como dicen ellos. ¿Se dan cuenta? Es un argumento falso, totalmente falso. Porque para ellos, equivocadamente, ¿no? Más importante no, pero solamente importa el rito. ¿Qué rito usamos? Y por ejemplo, en general los lefebristas, ¿saben quiénes son los lefebristas, no? Tienen la iglesia acá cerca, me dijiste. En general los lefebristas dicen: bueno, la misa nueva, o sea, el rito romano nuevo, es válido. No dicen que sea inválido, pero dice en el libro de ellos, dice, los terciarios, ellos tienen los laicos, que pertenecen a los lefebristas, ¿no? Los terciarios, lefebristas, no pueden asistir a la misa nueva porque es protestante. Bien prohibido.
incluso un día domingo, que es obligación de ir a misa. Si no hay misa de rito tradicional, no pueden ir a misa, al rito nuevo, porque es protestante según dicen ellos. Ahora pregunto, para que sea protestante la misa, ¿qué características tiene que tener? No tener la transubstanciación ni el sacrificio. Claro, si se suprime la transubstanciación y el sacrificio, es protestante. Entonces ellos dicen, en el fondo están diciendo eso, ¿no? Que el rito nuevo, el rito romano nuevo, no tiene ni transubstanciación ni el sacrificio. Si la celebraron mal y no habría ni transubstanciación ni sacrificio, ¿sería protestante? Bueno, mal, depende cuán mal la celebren, ¿no? Porque para que sea misa, tiene que tener, en primer lugar, la materia propia, que es el pan y el vino. Si hay pan de trigo, ¿no? Porque algunos dicen, no, que hagamos pan de arroz. Porque Cristo usó pan de trigo, ¿se dan cuenta? Es el pan de trigo. Y el vino de uva. Es decir, no puede ser licor, no puede ser grappa, no puede ser whisky, no puede ser Coca-Cola, menos todavía, ¿viste? Pero algunos dicen, algunos sí, como te digo, por ejemplo, en algunos países, en China, por ejemplo, algunos dicen, bueno, allá que hay tanto arroz, todo el día comen arroz, tenemos que usar pan de arroz. No, pan de trigo, que es como usó Jesucristo, y vino de uva. Fíjense en el vino, acá en Mendoza, según dicen los mendocinos, todos los vinos son buenos. Pero para la misa, además de ser un vino, no tienen que tener agregados químicos. Vino solamente es vino, porque Cristo no le agregó químicos, ¿viste? En aquella época no existían los químicos. Tiene que ser como Cristo, la materia que utilizó Jesucristo. En segundo lugar, esa es la materia. En segundo lugar, la forma, ¿sí? Las palabras de la consagración. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Son las palabras que realizan el sacramento, ¿no? Y en tercer lugar, la intención del sacerdote. El sacerdote, sí, como este sacerdote de Córdoba, dice, no, la transubstanciación no existe. Hay muchos sacerdotes y teólogos, ¿no?, que dicen eso, como Lutero. La transubstanciación no existe, es un cuento, un mito o una mentira, ¿no? Entonces, no hay consagración del cuerpo y la sangre. Entonces, por más que celebre la misa con solemnidad, con canto gregoriano, ¿viste?, con esto y lo otro, no es misa, no es la misa de Cristo. Hay algunos casos, un caso famoso en el año 1250 más o menos, ¿no? Un sacerdote en Italia tenía dudas de si realmente se produce la transubstanciación. Porque ustedes en la misa, el sacerdote y ustedes también, ¿no? En la misa, en la consagración, uno ve pan y no ve el cuerpo de Cristo. Y uno ve vino y no ve la sangre de Cristo. ¿Por qué? Pues la transubstanciación significa que el pan se convierte en cuerpo de Cristo, pero conserva las apariencias de pan. Tiene gusto a pan, tiene color de pan y tiene el famoso gluten que no pueden comer los celíacos. Por eso los celíacos muchas veces comulgan con la sangre de Cristo, porque el cuerpo contiene las características de pan. Y la sangre es lo mismo, mantiene las características del vino. Entonces el sacerdote que dudaba en 1250 más o menos, ¿será o no será la transubstanciación? Bueno, dice, debe ser o no sé. Y cuando se ve a la misa, después de la consagración del cuerpo, del pan, digamos, de la hostia, empezaron a caer gotas de sangre. Cuando parte la hostia, cayó sangre. Es un milagro eucarístico, ¿se dan cuenta? Entonces ahí se dio cuenta, sí, dejó de dudar. Cristo hizo ese milagro para que este sacerdote se dejara de dudar y de embromar. Eso en 1200 y pico. Y otros milagros eucarísticos que hay. El último, que yo conozco, en 1996, 97 más o menos, hace poquito. O
sea, hace 25 años más o menos, ¿no? En Buenos Aires, porque todo está en Buenos Aires, ¿viste? En Buenos Aires, en una misa, estaba dando la comunión y una hostia cayó al suelo por un descuido, ¿no? Entonces la levantan y como estaba un poco sucia, la guardan en el sagrario, ¿no? En un frasquito con agua para que se disuelva, ¿no? Y al otro día, cuando va a ver, se había convertido en carne, visiblemente. Entonces se asustaron, ¿no? Entonces la llevaron a analizar y vieron que es carne de corazón. Y de un corazón que está latiendo, está vivo. Y además, este corazón es de un personaje, de Cristo, ¿no es cierto? Pero el médico dice, el bioquímico, el biólogo, ¿no? Dice, es de una persona que sufrió mucho por las características que tiene el corazón este, ¿no? Es un milagro eucarístico, ¿se dan cuenta? ¿Y eso por qué? Porque hay mucha gente y sacerdotes que dudan o niegan la transubstanciación. Entonces Cristo a veces hace esto para confirmarnos en la fe. Entonces dice, esta misa es protestante, la misa nueva es protestante. Sería protestante si suprimimos la transubstanciación y suprimimos el sacrificio. Y como dice acá, también los protestantes usan esta misa. Pero como vimos acá, Julián Green en 1916, cuando encuentran, era protestante, ¿no? Y celebraba la misa protestante sin transubstanciación, sin sacrificio, pero el rito, la ceremonia, era igual que la misa que hoy llamamos el rito romano tradicional, el mismo rito. ¿Sí? ¿Qué dice niño? Padre, bueno, la transubstanciación se produce cuando el sacerdote pronuncia la palabra de la consagración. Ajá. ¿Y cómo distinguimos en el rito el sacrificio? ¿En qué palabras está el sacrificio? Bueno, el sacrificio, la parte sacrificial, está expresado al consagrar por separado el cuerpo y la sangre. Porque la muerte de Cristo fue por desangramiento. Esa fue la causa inmediata, digamos, de por qué muere Cristo, porque perdió sangre. Entonces en la misa se podrían haber consagrado a la vez, pero se hace por separado para indicar eso, que en la muerte de Cristo se separó el cuerpo de la sangre. Y por eso cuando Cristo dice en la cruz, tengo sed, no era sed de agua, era que la deshidratación producida por la pérdida de sangre, porque la sangre es agua, tiene agua con plaqueta y todas esas cosas, ¿no? Que al desangrarse se deshidrata, por eso dice tengo sed, y por eso la muerte de Cristo. Bueno, después dice, por ejemplo, después hay otro problema. En 1970, en el rito nuevo, ¿no? Pero, un momento, en 1969, el Papa Pablo VI publica el nuevo misal, ¿no? El rito nuevo de la Santa Misa. Publica esto, el libro ese, que volvió a la cantar. Publica el rito nuevo, el nuevo misal, y envía a todos los obispos de la iglesia, que serán unos 3.000 más o menos, ¿no? Envía a cada uno para que lo vea y exprese su opinión. Entonces, un grupo de obispos y de teólogos mandan un informe al Papa criticando varias cosas del rito nuevo. Y este es un libro que ahora promueve mucho a los lefebristas. Un libro, ellos dicen así, está el libro, o sea, está el informe, lo escribieron estos teólogos que no se sabe quiénes son, no dicen el nombre, ¿no? Y lo presentaron al Papa dos cardenales, el cardenal Ottaviani y el cardenal Bacci, ¿no? Le presentan al Papa y dicen, mire, Santo Padre Pablo VI, está este informe
donde analiza el rito nuevo y pone todas estas objeciones. Son un montón de objeciones al respecto, ¿no? Entonces el Papa toma en cuenta ese escrito, ese informe, y corrige varias cosas. Y por eso entonces el rito nuevo se celebró por primera vez en 1970, no en el 69. Los lefebristas, si ustedes hablan con ellos dicen, no, es la misa del 69, no dicen del 70. ¿Por qué? Porque no quieren admitir que el Papa corrigió algunas cosas. Por ejemplo, lo principal, ¿no? En el misal del 69, dice así: la cena del Señor o misa es la sagrada sinaxis o congregación del pueblo de Dios, reunido en común bajo la presidencia del sacerdote para celebrar la memoria del Señor. Por lo tanto, para la congregación local de la Santa Iglesia vale en grado eminente la promesa de Cristo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y acá no habla ni de la transubstanciación ni del sacrificio. ¿Se dan cuenta? Es una explicación protestante. O por lo menos no afirma la afirmación católica, la doctrina católica. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese informe critica esto. Y el Papa corrige. Entonces pone en 1970: en la misa o cena del Señor, el pueblo de Dios se congrega en común, presidido por el sacerdote, que actúa en la persona de Cristo. Porque otra objeción que ponen los lefebristas dice, en el rito nuevo, la misa nueva, es igual el sacerdote, el cura y los fieles. Todos somos sacerdotes igual. Dice, no, el sacerdote que preside, sí, el que dice la misa, actúa en la persona de Cristo. Los laicos no. Es decir, yo verdaderamente como sacerdote no solamente represento a Cristo como si fuera una película, un actor de cine, ¿no? No. Jesucristo actúa por medio mío, no por medio de ustedes. Por eso yo puedo celebrar la misa, ustedes no pueden celebrar la misa. Por más que se junten 100, no pueden hacer una misa porque ninguno es sacerdote. ¿Se dan cuenta? Y solamente el sacerdote, cuando pronuncia las palabras de la consagración, esto es mi cuerpo, solamente el sacerdote hace que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo. Solamente el sacerdote, porque actúa en la persona de Cristo, para celebrar el memorial del Señor, o sea, el sacrificio eucarístico. ¿Se dan cuenta? Por tanto, para la congregación local, sí, para el grupo, los fieles que se reúnen de la Santa Iglesia, vale en grado eminente la promesa de Cristo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues en la celebración de la misa, en la cual se perpetúa el sacrificio de la cruz, Cristo está realmente presente en este mismo grupo de los fieles, en la persona del ministro, del sacerdote, que actúa en la persona de Cristo, ¿no? En la palabra, y ciertamente, substancialmente y contenidamente, bajo las especies eucarísticas, es decir, bajo la apariencia del pan y del vino. Se encuentra, hay una afirmación explícita de los 2 elementos. ¿Cuáles son los 2 elementos? y el sacrificio. Claro, ¿ve? En esta nueva explicación, sí, porque la del año 1969 era fallida o falluta. Y la de 1970 es como tiene que ser. Y por eso entonces, yo he conversado varias veces con sacerdotes lefebristas, ¿no? Ellos no niegan, pero no te admiten el misal de 1970, sino del 69. Porque incluso a esos, si ustedes les preguntan, ¿no me podés prestar el librito del cardenal Ottaviani? Ellos te lo venden o te lo prestan, ¿viste? Y no te dicen que después que el cardenal, o estos 2 cardenales presentaron ese informe, el Papa corrigió las cosas. Las corrigió, hizo el misal de 1970, y entonces el cardenal Ottaviani y el cardenal Bacci, estos 2, ya no tuvieron objeciones, ya no se quejaron más, porque el Papa corrigió las cosas que estaban más o menos o mal. Después, por ejemplo, dice, en el 69, en la última cena, en la cual Cristo instituyó el memorial de su muerte y resurrección, en la Iglesia se realiza continuamente
cuando el sacerdote, representando a Cristo, realiza lo mismo que hizo el Señor y entregó a sus discípulos para hacer en su memoria, instituyendo el sacrificio y el banquete pascual. Y en el 70, corrige un poco, dice, en la última cena, Cristo instituyó el sacrificio y el banquete pascual, por el cual el sacrificio de la cruz se hace presente en la iglesia de un modo constante, cuando el sacerdote, representando a Cristo, realiza lo mismo que Cristo hizo y entregó a sus discípulos para que lo hicieran en su memoria. Es decir, reafirma en otros puntos, en varios puntos del misal, de la corrección que hizo el Papa, en varios puntos reafirma lo mismo, la transubstanciación, su cuerpo y su sangre, y el sacrificio. Vale. ¿Quiere mate? No, tengo esta agüita, gracias. Y además, en el año 2000, ¿quién era Papa en el año 2000? Juan Pablo II. En el año 2000, el Papa hizo otra corrección en el misal. Sobre todo, en el misal, si ustedes se fijan, hay toda una parte que es una introducción. El misal de Pablo VI, la introducción eran 3 páginas, pongámosle, ¿no? Juan Pablo II agregó una introducción de como 15 páginas, donde explica biológicamente toda la tradición sobre la misa, para que el que tenga alguna duda sobre el rito nuevo, con esa introducción explica bien todo lo que enseña el Evangelio sobre la misa, lo que sean los santos padres de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, el Concilio de Trento, etcétera, sobre lo que es la misa. Esa introducción es parte del misal, entonces hay que leerlo también. Pero los lefebristas en general no saben estas cosas. Para ellos, el misal es el del 69, es decir, sin las correcciones. Entonces dice acá, por ejemplo, estos cambios en la misa llevan a pensar que la verdad, siempre creída por el pueblo cristiano, puede cambiarse o desviarse sin infidelidad al depósito sagrado de la doctrina, al cual la fe católica está vinculada por toda la eternidad. Eso en el 69. La nueva misa representa un alejamiento impresionante de la teología católica de la misa, según fue formulada en el Concilio de Trento, en el 69. En el 70 se corrigió eso. Dice, la diferencia entre las dos misas, es decir, el rito romano tradicional y el rito romano nuevo, no es sencillamente de mero detalle o cambio en la ceremonia, sino lo que se presenta como nuevo en la misa nueva es materia referente a verdades, es decir, hay cambios en la verdad teológica, en la fe, eso quiere decir. Pero, como repito, y en muchos puntos de acá, se refiere al misal del 69 y no del 70 y mucho menos del 2000. Pero hay otro error en los lefebristas, ¿no? El error, que lo repiten siempre, dice, es como si dijéramos, fíjense, hay distintos ritos, como vimos, ¿no? Todo esto que les decía acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, y quizás más, 11 debe haber, ¿no? 11 ritos distintos, ¿no? El rito romano tradicional, desde que se instituyó más o menos en el año 500. Muchas gracias. En el año 500 más o menos, ¿no? Tuvo varios cambios. Por ejemplo, el Papa Pío XII en 1950 y desde antes, ¿no? Pero él pone, en 1950 pone que la misa del sábado santo, sábado de gloria, como lo llamamos, ¿a qué hora se celebra esa misa? A las 3 de la tarde.
No, No, es el viernes santo. El sábado a la noche. A las 12, ¿la misa de gallo? La misa de gallo es Navidad, Ah, pero esta es también esta es medianoche, ¿no? Tiene que ser celebrada de noche, ¿sí? Ya oscurecido. Porque Cristo resucitó antes del amanecer. Así dice el Santo Evangelio, ¿no? Bueno, el misal que había hecho el Papa Pío XII, que es el misal tradicional, digamos, ¿no? Él puso que la misa del sábado santo se celebra el sábado a la mañana. No, perdón. San Pío X, en 1907, pone que se celebra la misa del sábado a la mañana, no a la noche. Pío XII cambia, dice, no, tiene que celebrarse a la noche. ¿Se dan cuenta? Es decir, hay un cambio en el mismo rito. Después, por ejemplo, en 1962, el Papa Juan XXIII también hizo algunos cambios en el rito tradicional, el rito romano tradicional, ¿no? Por ejemplo, en el rito romano tradicional, el día de Pentecostés, que es el día del Espíritu Santo, ¿no? El día de Pentecostés se encendía nuevamente el cirio pascual, ¿no? Entonces, Juan XXIII, en 1962, cambia el rito, dice, no, el cirio pascual no se prende en Pentecostés, se prende hasta Pentecostés, ahí se apaga, ¿no? No, perdón, no en Pentecostés. El día de... No, en la vigilia de Pentecostés, así era, ¿no? En la vigilia de Pentecostés se hacían los bautismos, igual que el sábado santo, bautismos de adultos. Entonces Juan XXIII dice, no, los bautismos de adultos sean solamente el sábado santo, el día de la Pascua, no el día de Pentecostés. Quiero decir que hay cambios en el misal, en la ceremonia, el rito romano, ha habido cambios. El rito nuevo no es un cambio, no es el misal antiguo corregido, es otro rito. Entonces para los efebristas dicen, no, han cambiado el rito. Y no han cambiado el rito, es otro rito diferente. Por ejemplo, en el rito romano tradicional, antes de la comunión, vieron que en el rito decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? El rito romano tradicional, después, antes de esa oración, rezaban el pésame. Lo rezaban al principio de la misa, el pésame, antes de comulgar. Entonces el Papa Juan XXIII, en 1962, dice, no, suprimió el pésame antes de la comunión. Es decir, algunos cambios pequeños en el rito tradicional. Entonces, dicen los efebristas, y ahora han cambiado el rito tradicional y lo han cambiado todo. No, es otro rito distinto. Incluso el rito romano tradicional, dice el Papa Benedicto XVI, no está suprimido. Son dos ritos distintos, que son parientes, digamos así, ¿no? Pero no es un mismo rito cambiado. Después, fíjese, dice una cosa muy, muy sonsa, discúlpeme, ¿no? Dice, después de la reforma de la liturgia, ¿sí?, el rito nuevo de la misa, hubo un enfriamiento en la fe y disminución del fervor de los fieles. Y esto dice, a causa del rito nuevo. Pero enfriarse en la fe y la flojera nuestra no es por el rito nuevo, sino porque por nosotros somos flojos, ¿viste? Después que se introdujo la nueva misa, en solo 7 años el número de sacerdotes disminuyó. Muchos sacerdotes abandonaron el sacerdocio, muchos sacerdotes. Pero no es culpa del rito nuevo, es culpa de los curas, ¿viste? Porque además, y esta es otra cosa que se dan los lefebristas, ¿no? Los sacerdotes lefebristas y otros sacerdotes también, ¿no? Pero ellos dicen que el sacerdote y el fiel laico, cuando va a misa, no tiene que tener devoción. Sí, ir a misa
¿Vieron cómo son los actos escolares? Que hay que ir porque hay que ir, ¿viste? Y hay que aguantársela 1 hora, 2 horas y después salir corriendo. Algo así. Pero la misa es muy importante, ¿viste? La presencia de Cristo es una obra de Jesucristo. Y por tanto hay que estar con mucha devoción. Pero dice, no hay que tener devoción. Entonces, si mucha gente dejó de ir a misa, no es por el rito, sino... Fíjese, cuando empezó la cuarentena acá, en todo el país, en todo el mundo, ¿no? Pero acá en Mendoza también. Empezó la cuarentena y estaba prohibido la misa. Bueno, después se permitió nuevamente la misa, ¿no? Mucha gente dejó de ir a misa, aprovechó la cuarentena, que no era obligatorio ir a misa, y dejó de ir a misa, pero no por culpa de la cuarentena ni por culpa de la misa nueva, sino por culpa de uno, por la falta de devoción. ¿Ve? Y si muchos sacerdotes abandonaron el sacerdocio, no es por culpa del rito nuevo. ¿Ve? Porque además, muchos sacerdotes abandonaron el sacerdocio antes del 1970, que es cuando empezó el rito nuevo. Fíjese, el Concilio Vaticano II empezó en 1962, terminó en el 65. Y ahí ya empezaron muchos sacerdotes a pedir la dispensa del sacerdocio o a irse, ¿viste? Directamente, sin pedir dispensa ni nada. Muchísimos. Es decir, antes que empezara el rito nuevo de la misa, muchos sacerdotes abandonaron. Es decir, que no es la culpa del rito, es la culpa del cura. Dice, la misa nueva no manifiesta de modo claro, como sí, la misa tradicional, la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Por qué lo dice? No sé, realmente, ¿no? Porque ustedes van a misa, y digamos, en todas las ceremonias, las oraciones, el pararse, el arrodillarse, en la consagración, etcétera, en poder comulgar de rodillas, por ejemplo, son todas expresiones, símbolos, signos, de que realmente esto, la hostia consagrada, es nuestro Señor Jesucristo. Y además, como les leíamos, en el misal del 70, expresa claramente la presencia real, ¿no? Como dice acá, sustancialmente y contenidamente, la presencia de Cristo bajo la apariencia del pan y del vino. Confunde, dice, porque la nueva misa, como dicen ellos, confunde la presencia real de Cristo en la Eucaristía con la presencia de Cristo en la palabra de la Biblia y la presencia espiritual en medio de los fieles, que es muy semejante a los errores protestantes. Pero, como hay unos acá, en el pan y el vino, ¿sí? Bajo la apariencia de pan y vino, se contiene sustancialmente y contenidamente nuestro Señor Jesucristo. Está clarísimo, ¿se dan cuenta? Pero además, Cristo realmente está presente en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es de Dios y Cristo es Dios. Como decía un escritor brasilero, también criticando toda la misa, todo, ¿no? Dice, en la misa, o sea, el rito nuevo de la misa nueva, y en los sacramentos, ¿no? Hay más lecturas bíblicas que antes. Fíjense, los domingos y fiestas o solemnidades tenemos 3 lecturas. Una lectura del Antiguo Testamento, o 4 lecturas. Un salmo, la lectura del Nuevo Testamento, de San Pablo, por ejemplo, y el Evangelio. 4 lecturas, ¿no? En el rito romano tradicional está la lectura del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, una lectura, el Salmo y el Evangelio, nada más. Entonces dice, como hay más lecturas, ¿por qué han puesto más lecturas? Para quedar bien con los protestantes. Pero la Biblia no la inventó Lutero. ¿Quién hizo la Biblia? Dios. No es una cosa de protestantes la Biblia. Entonces cualquier cosa así que les parece raro, es protestante.
favorece la teoría protestante de que la fe de los fieles y no la palabra del sacerdote es la que hace estar presente a Cristo en la Eucaristía. Eso no sé de dónde lo sacaron. Puede ser del misal del 69, pero no del 70, ni del 2000 menos todavía. La oración de los fieles. Vieron que después de la homilía a veces se hace oración de los fieles, ¿no? Eso dice, es luterano, eso lo inventó Lutero. Y eso es muy antiguo, más que antiguo. Fíjense, en los ritos de Oriente está la oración de los fieles, ¿no? Y hay una parte en que el sacerdote va diciendo por nuestros pecados, y los dice Kyrie eleison, sí, Señor ten piedad de nosotros, ¿no? Por la iglesia, Kyrie eleison, así Kyrie eleison, hay muchísimos Kyrie eleison. Eso es antiquísimo, no es un invento de Lutero. En la nueva misa se deja entender que el pueblo concelebra con el sacerdote, lo cual es contrario a la teología católica. Sin embargo, en la nueva misa, o el rito nuevo, explícitamente, como veíamos, el sacerdote actúa in persona Christi, en la persona de Cristo, los fieles no. Por eso, como decía, por más que haya 1000 fieles, si no hay un sacerdote, no puede decir misa. De hecho, hay protestantes y hay teólogos que dicen que son católicos, no sé, ¿no? En Holanda decía, bueno, hay muchas parroquias que no tienen sacerdote. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, elijamos de entre los feligreses que van a misa, elijamos a uno para que él celebre la misa. Y eso no tiene ningún valor, ¿se dan cuenta? Eso sí es protestante, porque vieron que los protestantes no tienen sacerdotes, tienen pastores. Es decir, el pastor es cualquiera que tiene más labia y leyó más la Biblia, dirige, ¿se dan cuenta? Pero no es sacerdote. Es decir, el pastor, cualquiera puede ser pastor en el protestantismo. En el catolicismo no, solamente el que es ordenado sacerdote, que hay que estudiar 8 años de seminario para ser sacerdote, pero antiguamente no estudiaban. En el año 1200, cuando estaba Santo Domingo de Guzmán, no había seminarios. Entonces, si uno quería ser sacerdote, le daban así un poquito, en 1 año, 2 años, así rapidito y Express. Pero ahora sí hay que estudiar 8 años, no se preocupen. Fíjese, ¿no? Comulgar de pie. Porque el Lutero, en los luteranos, en la Alemania, ¿no? Y en Inglaterra, se puso, como niegan la transubstanciación, para ellos, ¿qué es el pan? Pan. Entonces, comulgan de pie, porque no reciben a Cristo. Pero en Oriente, no sé cómo hacen los maronitas, ¿no? Pero el rito oriental, los griegos, los coptos, los rusos, todo, comulgan de pie siempre. No se arrodillan. Y ellos creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es un rito, ¿se dan cuenta? No es la negación de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Son modos. En los maronitas debajo las 2 especies. Claro, y de pie. Normalmente es de pie. En todo el rito oriental. En todo el rito oriental es bajo las 2 especies, porque ellos consagran, por lo menos los griegos, ¿no? Ellos hacen un pan grande así, como un pan casero redondo, y cortan el medio, y del medio, eso es lo que consagran el cuerpo de Cristo. Entonces, en el momento de la comunión, tienen un cáliz con la sangre de Cristo, y cortan en pedacitos la parte del cuerpo de Cristo, lo ponen en el cáliz, entonces te dan con una cucharita, sacan el cuerpo y la sangre, y te ponen en la boca así. Pero comulgan de pie. Está bien comulgar de rodillas, pero que uno comulgue de pie no significa que niega que sea Cristo la hostia. Es otra ceremonia distinta. Quien asiste a la misa nueva, especialmente cuando es acompañada de cánticos nuevos de fuerte sabor protestante,
tiene la clara impresión de asistir a una reunión o culto o cena protestante. Bueno, pero los cantos los elige el que dirige el coro o el sacerdote, no son parte del rito de la misa. Si el sacerdote, generalmente le encargan a alguien que se ocupe de los cantos, el sacerdote no se ocupa, ¿no? Pero no es, o sea, en el rito antiguo también se pueden cantar cantos estúpidos. En cualquier rito puede ser, ¿no? Y además, se queja acá cuando tocan la guitarra en la misa, ¿no? Guitarra y batería. Pasa que, si ustedes alguna fueron, o no vayan, ¿no? Pero a los evangélicos, ahí en la calle Rioja, ¿viste? Está la catedral tan linda que es, ¿no? Ellos tocan guitarra, cantan, bailan, todo, ¿no? Porque no es misa. Pero en el rito tradicional también se podía tocar la guitarra. Si el sacerdote se le ocurre tocar la guitarra y cantar un tango, ¿viste? Lo hace. No es un problema de la misa, sino un problema del sacerdote, no del rito de la misa. Porque la Iglesia canonizó a varios mártires ingleses que dieron su vida por no adherirse a una misa muy semejante a la misa nueva, que era la misa anglicana. Justamente al revés, la misa anglicana es muy parecida, muy semejante al rito antiguo, al rito tradicional, no al rito nuevo. ¿Te das cuenta? Esto es una mentira más grande que una casa. Ustedes, los que alguna vez asistieron al rito tradicional, rito romano tradicional, fíjense en internet, el rito Sarum, que es el rito anglicano. Ven que es muy parecido. Porque además, los mártires ingleses los mataron, no por el tema de la misa, sino porque no querían aceptar que el Papa, que el jefe de la Iglesia fuera el rey y no el Papa, como Santo Tomás Moro y tantos otros, ¿no? Porque las estadísticas demuestran una gran disminución de las conversiones al catolicismo después de la implantación de la nueva misa. Justamente al revés. Con el Papa Benedicto XVI, es decir, hace más o menos 15 años atrás, ¿no? Anglicanos y luteranos se convirtieron al catolicismo. Hubo 600.000 anglicanos, con obispos y sacerdotes incluidos, y 400.000 luteranos, con obispos y sacerdotes, que se hicieron católicos. ¿Sí? Y acá dice, no, con la nueva misa hay menos conversiones. Hay más conversiones que nunca. Nunca hubo tantas conversiones del anglicanismo, del luteranismo al catolicismo. Padre, está destruyendo todos los argumentos, ¿no? Y algunos, porque los otros los salteo, ¿viste? Pero son todos más o menos parecidos. ¿Sí? Fíjese, ningún santo celebró la misa nueva. En cambio, la misa tradicional hizo muchos santos. Fíjese, la misa, escúcheme, ¿con qué devoción asistimos a misa? Eso es lo que nos hace santos. Es decir, la misa es la acción de Cristo, que santifica. Y después está, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo participamos de la misa? ¿Con devoción o sin devoción? De los santos es porque iban con devoción a la misa. Porque también hubo muchos que iban a la misa tradicional y fueron pecadores y se fueron al infierno. No tiene nada que ver, ¿se dan cuenta? Lutero celebraba la misa tradicional, era sacerdote. Enrique VIII iba a la misa tradicional y fueron grandes herejes y pecadores y tipos malos, ¿no? ¿Ven? No tiene nada que ver eso. Según esto parece que el que va a misa tradicional es santo y el que va a la misa nueva es un pecador. Es simplificar mucho las cosas, ¿ven? Es una... Porque las traducciones, fíjense, generalmente nosotros vamos a misa en castellano, en español. Dice, las traducciones de la nueva misa vinieron a aumentar y agravar los errores presentes que estaban ya en el texto en latín, y así acentuaron más su carácter modernista.
Pero si ustedes vieron, para ir a la misa rito tradicional, te dan un misal chiquito, ¿no? Misal de los fieles. La traducción es muy mala. Yo he visto muchos misales, la traducción que se llama es muy mal hecha. No sé por qué, ¿viste? Pero está mal hecha. Entonces el problema es la traducción, no del rito en sí mismo, ¿no? Y el rito nuevo lo mismo. Si la traducción está mal hecha, no es culpa de Pablo VI, es culpa de que lo tradujo. Bueno, ¿alguna pregunta? No entendí bien la primera parte sobre Julian Green, Ajá. que comparaba el Protestantismo protestante con la misa católica. Claro, ¿con cuál? ¿Con el rito nuevo o con el rito...? Rito antiguo, el rito romano tradicional. Porque Julian Green se convierte al catolicismo en 1916. ¿Y en qué año empezó la misa nueva, el rito nuevo? En el 70, ¿se da cuenta? De cuando él se convierte del anglicanismo, él era yanqui, ¿no? Pero de una rama protestante que venía del anglicanismo, se convierte, ellos tienen la misa anglicana, que no es la misa de Cristo, pero es la ceremonia. ¿Pero no era protestante? ¿Eh? Sí, Claro. era protestante, pero ellos tienen una misa y un rito tradicional. Las dos energías esas son parecidas al rito tradicional. Claro, porque tanto en Alemania, Lutero, como en Inglaterra, no Enrique VIII, sino después de él, ¿no? Un obispo, ¿no? El obispo Cranmer, ¿no? Como te decía, lo que dice Lutero explícitamente, mantener el rito igual, pero suprimir la transubstanciación y el sacrificio. Pero el rito es igual. Entonces, cuando Julian Green se convierte al catolicismo, va a misa, rito tradicional, y dice, esto es igual que protestante, porque era igual. La ceremonia, igual. La diferencia está en que el rito católico tiene la transubstanciación y el sacrificio de Cristo, y el rito protestante no. Pero esto lo ponen como argumento, como si Julian Green en 1916 hubiera ido a misa de 1970. Es un viaje en el tiempo, como en las películas yankees. Pero en realidad no. Pero ellos ahora, los lefebristas dicen que el nuevo rito se parece a la del protestante. ¿No la comparaban con esa? Sí, pero es al revés. La protestante se parece al rito tradicional, no al rito nuevo. ¿Te das cuenta? La protestante anglicana, ¿no? ¿El qué? Claro, La la anglicana y la luterana, porque son los únicos que mantienen una misa. Sí. En cambio los evangélicos, eso no hacen otra cosa distinta, ¿no? Bueno, los evangelistas, por ejemplo, el pastor lee la Biblia, canta, baila, predica, canta, todo el mundo canta, pero no es misa. En cambio en el anglicanismo y en el luteranismo hay un altar, ¿viste? Están las velas, está el cáliz, está el vino, el pan, todo, el sacerdote va con la estola, con todo, hay monaguillos, tocan la campana, echan incienso, todo igual. Si lo que es parecido al rito tradicional es parecido al protestante, el rito nuevo no. Bien. Podría ser parecido, pero no lo es. Pero el que sea parecido no tiene nada de malo, ¿viste? El problema está negar la transubstanciación o negar el sacrificio, que es lo que hacen los anglicanos y los luteranos. Por ejemplo, para Lutero dice, el pan no se convierte en el cuerpo de Cristo, sino que Cristo viene a meterse adentro del pan. No sé cómo es, ¿viste? No. Pero así dice él, no es transubstanciación. Y el pan sigue siendo pan, pero Cristo viene a vivir dentro del pan. Y en el anglicanismo dice, nosotros queremos la presencia real, espiritual de Cristo en la hostia. ¿Se das cuenta? No es la presencia real, sustancial, el cuerpo de Cristo. No, es una presencia espiritual, como está acá, Jesucristo acá espiritualmente. Pero si no estaríamos comiendo carne como cruda y sería como un acto de canibalismo. Para eso sí. Para Lutero explícitamente, ¿no? Por eso suprime la transubstanciación y el sacrificio. Porque dice, no, los católicos, cada misa están crucificándolo a Jesucristo.
es una herejía, una blasfemia, no sé qué. Enojadísimo estaba Lutero, porque no entendía. Y en vez de decir, no entiendo, pero acepto, porque la iglesia no enseña así, dijo, no, está todo equivocado, hizo otra iglesia distinta. Bueno, ¿qué otra pregunta por ahí? De un argumento que tiene muchos, sí, la gente lefebrista, es decir, que el rito tradicional antiguo es mejor que el rito nuevo. O dicen que rinde mejor culto a Dios que el rito nuevo. ¿Y por qué será? Dicen que es más agradable. Dicen que es más... Porque uno en el rito nuevo está dando como la espalda al Cristo. Eso es lo que dicen. Dicen que es más solemne. ¿El qué? Es Más más solemne. solemne. Bueno, pero fíjense, el rito romano tradicional y el rito romano nuevo se puede hacer solemne o no solemne. Está de las dos maneras. Por ejemplo, puede ser a la misa sin cantos. Y eso es rito no solemne. Eso puede ser rito nuevo, rito viejo. La solemnidad o no solemnidad está prevista en todos los ritos. En Oriente, por ejemplo, la misa siempre tiene que ser cantada. En Oriente es así. Y por eso no celebran misa todos los días los sacerdotes. Solamente los domingos y las fiestas. Cantada, con incienso, con esto. Para ellos siempre tiene que ser solemne. Pero en Occidente, el rito romano no. Puede ser sin cantos o con cantos. Ese grado de solemnidad variable se lo pone el sacerdote. Por ejemplo, yo muchas veces celebré la misa rito romano tradicional. Y una vez hace un casamiento hice, y los parientes del novio eran lefebristas. Entonces llevaron una orquesta muy linda, un coro muy lindo, todo, ¿no? Y querían cantar todo el tiempo en la misa, ¿viste? Durante la consagración querían cantar todo. Digo, no, un momento, la consagración tiene que ser silencio. Un momento tan solemne, justamente solemne por el silencio, no por el canto, ¿no? Y bueno, podés cantar música clásica, tocar música clásica, por ejemplo, Bach, Beethoven, Mozart. Podrían tocar la flauta mágica, ¿saben lo que es eso? Es una obra de Mozart. Es una cosa totalmente profana, no es malo, pero no es algo religioso, no es nada religioso. Entonces se quejan, ¿por qué? Porque a veces en la misa, en las parroquias, a veces tocan la guitarra, cantan la chacarera, ¿viste? Está mal. Pero ellos también pueden cantar cualquier cosa, música clásica, muy linda música, pero no música sagrada. No tiene nada que ver. Siempre depende de cómo el sacerdote celebra la misa. No es algo automático, ¿viste? Que voy a hacer la misa, como dice el misal, y todos quedamos santos. No, la santidad no es algo automático. Depende del sacerdote, depende de cómo, con la intención, la devoción que uno va a misa. ¿Qué pregunta hay? No, vos. ¿Yo? Sí. Ah. Los lefebristas habían escrito, bueno, ¿cómo se dice? Objeciones contra el misal de 1969. Sí. Ese lo corrigieron en 1970. Sí. Y bueno, después otra vez en 2000 y ese es el que celebramos nosotros. Claro. Ah. Claro. Ahora, del 70 al 2000 no hay muchos cambios. El cambio más grueso fue del 69 al 70. Ah. Porque la primera corrección, o sea, la primera objeción que hizo el cardenal Ottaviani, ¿no? era más grave. Entonces el Papa reconoció y cambió las cosas. Puede También ser. había dicho- No. también había dicho que en el rito tradicional habían cambios, correcciones Claro, sobre el pésame antes de comulgar. en muchas cosas, ¿no? Porque ya del año 500 más o menos, ¿no? Que se establece el rito romano tradicional con el Papa San Gregorio Magno, aproximadamente, ¿no? Hasta ahora son 1500 años y ha habido varios cambios, varias reformas, varias adaptaciones del misal con el correr del tiempo y con el correr de los siglos.
Y el último cambio fue en 1962, con el Papa Juan XXIII. ¿Con el concilio o algo así? ¿Con el concilio Vaticano II? Bueno, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no? Sobre el nuevo rito. No, el rito tradicional, digo, no el nuevo. Claro, pero el concilio Vaticano II es sobre el nuevo rito. No. El rito nuevo no tiene nada que ver con el Concilio Vaticano II. ¿Y por qué ellos siempre atacan Claro, al Concilio Vaticano II? Y hacen una asociación falsa, porque en el Concilio Vaticano II no dice de ninguna manera que hay que hacer un rito romano nuevo. No, dice al contrario, consérvense todos los ritos, los diversos ritos que hay, como decíamos que hay como 10, 15, 20, consérvense todos los ritos que existen en la iglesia por la riqueza litúrgica que hay, ¿no? En ninguna parte dice que hay que hacer un rito nuevo. Eso no es por el concilio. Pero ellos dicen la misa del concilio. Es falso, son expresiones falsas. No sé con qué intención, ¿viste? Pero son expresiones falsas. Lo mismo que misa nueva, misa vieja. Son expresiones falsas. La misa es la de siempre, la de Jesucristo. Lo que cambia es el rito. Incluso, sí, ¿qué dice? No, pero entonces la misa celebrada por un efebrista, ¿es válida o ellos? Porque no sé, se ordenan entre ellos, que no sé cómo. No, si está ordenado por un obispo, es sacerdote. Y si es sacerdote, la misa es válida. Pero para que sea válida, sea el efebrista o cualquier otro cura, o yo, ¿no? Tiene de la materia, que el pan de trigo y el vino de uva. La forma, que son las palabras de la consagración, ¿no? Y la intención de que se realice la misa, que se realice el sacrificio y la transubstanciación. Si está eso es válida la misa, sea el efebrista o sea lo que fuera, ¿no? Incluso un sacerdote que está castigado por algún delito no puede celebrar la misa, pero si celebra la misa, es válida la misa. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, mejor dicho, cuando Monseñor Lefebvre, en el año 88, ordenó 4 obispos, sin permiso del Papa. Y entonces, en las leyes de la Iglesia, incluso el código eclesiástico del derecho, ¿no?, de aquella época, el antiguo, dice que el obispo que ordena obispos sin permiso del Papa está automáticamente excomulgado. Entonces, Lefebvre quedó excomulgado y todos los sacerdotes que adhieren a esta excomunión, no a la excomunión, sino que adhieren al hecho de que Lefebvre ordenaba obispos, también están excomulgados. Entonces, un sacerdote excomulgado que celebra la misa comete un pecado mortal. Por más que sea piadoso, no sea piadoso, rito nuevo, rito viejo, cualquier cosa, ¿no? Y ellos siguieron celebrando la misa como no le importaba nada. Y eso es gravísimo, porque justamente la santificación que viene del sacramento de la misa, del altar, lo están arruinando porque están celebrando la misa en pecado mortal. Es gravísimo. Entonces, como dice, la misa tradicional santifica. No, que santifica. Si el cura está excomulgado, no puede transmitir santidad. La misa vale igual, pero para él, para el cura, es un gran pecado. Yo he escuchado sacerdotes que hacen la distinción, con respecto a los lefebristas, la misa es válida pero es ilegítima. Bueno. Entonces, ¿cuál es la...? Si está excomulgado, es ilegítima la misa, sí, pero es válida. Es legítima porque no por una ley, como dicen los abogados, una ley positiva, no, porque en sí mismo está excomulgado el cura, ¿no? Y entonces, cada vez que se haga la misa estando excomulgado, va contra la ley de Dios y contra la ley de la Iglesia también. Pero ahora, igual es válida la misa. Ahora, Benedicto XVI les dio la posibilidad a los lefebristas de volver a la Iglesia. Le levantó la excomunión. Le levantó la excomunión. Es decir, que los lefebristas, como celebran ahora, qué sé yo, acá no sería ilegítima la misa. No, ahora no. Pero ¿cuándo fue eso? En el año 2010, más o menos, ¿no? Claro. Pero del 88 al 2010, ¿cuántos años son? 10, 22 años. 22 años más o menos, ¿no? Fue ilegítimo y pecado además.
No solamente ilegítimo, pecado, porque está excomulgado. ¿Qué va a hacer? Estaría mal ser lefebrista pero tener el rito tradicional. Claro, se puede asistir a la misa del rito tradicional porque es la misa de verdad, misa católica, ¿no es cierto? Pero sí, porque además de esto de la misa, está que ellos no aceptan el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia quiere decir el Concilio Vaticano II. Todos los concilios, concilio universal, es decir, cuando se reúnen todos los obispos del mundo y establece un documento, ¿no? Un texto, eso es magisterio de la Iglesia. Entonces Santo Tomás de Aquino dice, cuando habla de la herejía, dice, ¿cuándo alguien es hereje? Cuando acepta las cosas que él quiere aceptar del magisterio de la Iglesia. Aunque no niegue ningún dogma, pero él dice, no, esto lo acepto y esto no lo acepto. Eso es un hereje, porque está eligiendo, porque él quiere qué está revelado por Dios y qué no está revelado por Dios. Por ejemplo, la divinidad de Cristo. ¿Cristo es Dios? Sí, bueno, porque está en el Evangelio y está en el magisterio de la Iglesia. Fíjese, en el año 345 o 435, ahí no me acuerdo, ¿no? El primer concilio de Nicea, porque había un sacerdote arrio, decía que Cristo no es Dios. Entonces se reúne el concilio y los obispos, presididos por el Papa, y dicen, sí, Cristo es Dios. Entonces, si uno dice, no, Cristo no es Dios, es un hereje. ¿Por qué? Porque no acepta el magisterio de la Iglesia, es decir, la revelación divina. Entonces, en cambio había un obispo en Brasil que era lefebrista y dejó los lefebristas, ¿no? Y entonces dice, acepto el Concilio Vaticano II, pero hay cosas que hay que discutirlas. Hay cosas que no están claras. Y es verdad, pero no puedes negar un documento del magisterio de la Iglesia así porque no, porque sí nomás. Es otro problema de los lefebristas. Por eso no es recomendable ir a la misa de los lefebristas, porque te van a hablar contra el Concilio Vaticano II y contra la misa nueva siempre. Pero con estos argumentos, ¿viste? Argumentos bastante fallutos. ¿Qué otra pregunta? ¿Está todo claro? O sea que no aceptar a la Iglesia después del Concilio Vaticano II sería una herejía. Sí, porque la Iglesia es la misma de Cristo. Fíjate, cuando el Papa Benedicto XVI dice, cuando fue el Concilio Vaticano II, muchos dijeron, esta es una nueva iglesia distinta de la anterior. Y no, es la misma iglesia. La iglesia que fundó Jesucristo es la misma de hace 2000 años, no hay otra distinta. Pero muchos, tanto lefebristas como modernistas o progresistas, decían, no, ahora hay una iglesia nueva. Entonces los lefebristas dicen, todo lo nuevo es malo y todo lo viejo es bueno. Y los modernistas dicen, no, todo lo viejo es malo y todo lo nuevo es bueno. Entonces dice el Papa, no, hay que aceptar el magisterio del Concilio Vaticano II conforme o en consonancia con toda la tradición. ¿Por qué se estableció en el Concilio Vaticano II? ¿Qué se estableció en el Concilio Vaticano II? Y bueno, ahí son varios documentos, habría que leerlos a todos, ¿no? Pero... ¿Uno de esos cuál? ¿Cómo? ¿Y uno de esos cuál sería? Y bueno, por ejemplo, sobre la divina revelación, sobre la Biblia, no, sobre la revelación, ¿no? Entonces, una de las cosas que explica, dice, la Biblia es palabra de Dios. Y por tanto hay que creer lo que dice la Biblia, ¿no? Y también la tradición de los apóstoles es palabra de Dios. Son dos canales por donde nos viene la revelación divina. Entonces,
Los modernistas que dicen, no, la tradición no se nos sigue para nada, hay que cambiar todo. Como un obispo dijo hace poco, un cardenal, ¿no? De Suecia o de Suiza, no me acuerdo de dónde, ¿no? Dice, no, hay que hacer un evangelio sin exigencias y sin prohibiciones, donde todo esté bien. Porque total no existe el infierno, así que no hay problema. Y eso está contra la Biblia y contra la tradición, ¿te das cuenta? Es decir, los modernistas dicen, no, ahora con el concilio todo vale. ¿No? Por ejemplo, en Argentina o en Latinoamérica, lo que se llama la teología de la liberación, es decir, la interpretación marxista de la religión, muchos de estos curas y obispos dicen, bueno, ahora el Concilio Vaticano II aprobó el comunismo. Y no es cierto, ¿viste? No dice nada del comunismo, al contrario, dice que es un régimen ateo y inhumano, y lo condena. Pero no, ahora está aprobado por el concilio. Y los lefebristas, habría que preguntar, pero yo creo que, no sé si alguno o muy pocos han leído el Concilio Vaticano II. Lo critican, pero no lo han leído. Digo porque en Córdoba, en Altagracia, yo que tengo un muchacho amigo, se había puesto de novio con una chica lefebrista. Entonces iba a las reuniones, ¿viste? Por estar con la chica nomás. Iba a las reuniones de los lefebristas en Córdoba, en Altagracia, y las reuniones, había un muchacho grande que hablaba, ¿no? Para los jóvenes, y todas las veces contra el Concilio Vaticano, criticando el Concilio Vaticano II, que esto, que el otro, que el otro, que el otro. Y entonces un día le pregunta a este muchacho, decime, este amigo mío le pregunta, ¿vos leíste el Concilio Vaticano II? No, no lo leí. ¿Y entonces de qué hablas? Repite lo que le dijeron otros, ¿viste? Pero no han leído. ¿Sí? No es serio eso. Si vos querés criticar el concilio, o lo que vos quieras criticar, léelo, estudialo, y estudia teología, pero no así por repetir lo que te dijeron los demás. ¿Ves? Es una cosa muy superficial, ¿no? ¿Algo más? Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. E hizo el cielo y la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muy bueno, Padre.